Shalom, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Viván Osay y aquí vengo con una meditación nueva para la gloria de Dios. Decirte que estamos todavía nadando aquí en este libro de Primera de Pedro. El Señor ya nos hizo meditar el capítulo 3, el capítulo 2 y ahora nos tiene en el capítulo 1 y ya lo hemos meditado hasta el versículo 15. Hoy vamos a meditar un solo versículo porque tenemos una enseñanza poderosa ahí. Recuerda que el Señor nos manda a meditar en este libro de la ley día y noche. O sea, siempre tenemos que estar meditando para vivir según la palabra de Dios, porque la Biblia es nuestro manual de instrucciones y si queremos vivir según Dios, según la voluntad de Dios, tenemos que leer lo que el Señor dejó, o sea, sus memorias, si se puede decir así directamente. El Señor nos dejó unas instrucciones a seguir. Así que te invito a entrar a nuestro canal para más meditaciones. Hoy vamos a meditar el versículo 16 y vamos a leerlo en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos allá. Dice así la palabra de Dios. Recuerda, nuestro tema es sed santos. Palabra poderosa, sed santos. Dios nos pide ser santos. ¿Y cómo podemos llegar a ser santos si vivimos en un mundo caído? Esto es lo que vamos a aprender hoy. Así que no pierdas nada de lo que estamos leyendo hoy. La palabra dice así en el libro de Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Dónde está escrito? ¿Dónde el Señor escribió primero eso? Vamos a pasar a meditar este versículo bíblico. Vamos a ir como hacemos siempre. Es un versículo bíblico que vamos a separar en dos partes. Primero dice, escrito está. Vamos a ver ahora dónde lo escribió el Señor. El Señor, esta palabra tan poderosa se la dio al pueblo de Israel en el libro de Levíticos, capítulo 11, versículo 44. El Señor dice, sed santos, es la primera parte. Mira, dice el Señor claramente aquí en este libro de Levítico, dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Luego dice, y vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. El Señor, el pueblo de Israel, cuando les sacó de la esclavitud, esto es lo que les pidió. Por eso tú y yo también, cuando el Señor nos saca de la esclavitud, nos pide que seamos santos. Pero ahora, ¿cómo vamos a ser santos en este Nuevo Testamento, en este nuevo pacto? Jesús nos dejó las instrucciones con los apóstoles. Por eso vamos a seguir meditando. Vamos a pasar a la segunda parte. Mi querido amigo, ya hemos visto la primera parte, lo que Dios les pidió al pueblo de Israel cuando los sacó de la esclavitud. Es lo que también nos pide a nosotros del nuevo pacto cuando nos saca de la esclavitud. La esclavitud, Egipto ahora representa al mundo. Dios nos sacó de Egipto para que vivamos para Él. Entonces el Señor nos pide lo mismo, sed santos, como les pidió al pueblo de Israel cuando les sacó de la esclavitud en el antiguo pacto. Mira, dice, sed santos porque yo soy santo. Es la segunda parte. Mira, solo de una manera se puede lograr esto. ¿Cómo se puede lograr? Colocando nuestra fe exclusivamente en Cristo y en la obra que Él hizo en la cruz. Esto, mi querido amigo, le da libertad al Espíritu Santo para que pueda obrar en nuestras vidas y pueda ayudarnos en lo que somos débiles. Solo el Espíritu Santo perfecciona la santidad en nuestras vidas. Tú y yo no podemos hacerlo solos. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. Pero cuando ponemos nuestra fe exclusivamente en lo que Cristo hizo en la cruz. En Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Ojos puestos en Cristo y la obra maravillosa que hizo en la cruz. Entonces te quiero decir que esta santidad no puede ser logrado por la obstinación. No se puede lograr tampoco por reglas ni por ordenanzas, etcétera. Da igual de otra manera que quieras lograrlo, no se puede. Solo se puede lograr cuando ponemos nuestra fe exclusivamente en Cristo y en lo que Él hizo en la cruz. Recuerda que allí es donde tenemos la victoria. El Señor les pidió al pueblo de Israel en este tiempo, en el viejo pacto. Nosotros estamos en el nuevo pacto y Cristo es ese pacto. Entonces tenemos que poner nuestra fe solo en Él y en la obra que Él hizo en la cruz para tener la victoria sobre el pecado. Recuerda que Él murió en la carne para que tú y yo tengamos la victoria sobre la carne. Pero hay más instrucciones y vamos a seguir meditando este versículo bíblico.
Pero recuerda que no podemos lograrlo ni por la obstinación, ni por reglas, ni por ordenanzas. Vamos a seguir mirándolo. Mira, mi querido amigo, ser santos. Dios es santo. Y lo que se aplica a Dios tiene que aplicarse también a su pueblo. Tú y yo somos el pueblo de Dios. Entonces tenemos que ser santos. Se le aplica a Dios que es santo, nosotros también tenemos que luchar para ser santos. Mira, la santidad tiene la connotación de separación. ¿Separación de qué? De las costumbres impías del mundo con el fin de amar, servir y adorar a Dios. Por eso el Señor les pidió al pueblo de Israel en el antiguo pacto de que sean santos. Tienen que ser santos. Mira, les dijo aquí: así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Ahora nuestra meta es también llegar a la santidad. Mira, la santidad es la meta y el propósito de la elección de los creyentes en Cristo. Es nuestra meta. Mira lo que nos dijo aquí en el libro de Efesios 1:4. Dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mira, ser santo significa ser semejante a Dios y estar dedicados a Él mientras se vive para agradarle. Por eso tenemos que poner nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Mi querido amigo, aquí el Señor es el que nos ayuda en todo, porque cuando Dios nos pide ser santos, significa ser semejante a Dios y estar dedicado a Él mientras se vive para agradarle. Tenemos que vivir para agradarle a Dios. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mira cómo dice aquí en el libro de Efesios 1:4, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué? Porque ya hemos puesto los ojos en Cristo, tenemos nuestra esperanza en Cristo, entonces el Señor a través de su Espíritu ya está obrando en nosotros. Te voy a leer el libro de Efesios 2:10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Ves? En Cristo Jesús todo está alrededor de Cristo. Todo gira en torno a Cristo. Las buenas obras, dice, para las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya preparó todo, solo tenemos que disponer nuestros corazones. Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 2 al 3, dice así: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, solo tener la esperanza en esto que te estoy leyendo hoy, en Él, en Cristo, en la obra que Él hizo en la cruz, entonces ya nos purificamos directamente. Mira lo que dice aquí en el libro de Hebreos. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Mi querido amigo, todo esto se logra mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo limpia, escucha, Él es el que limpia el alma del pecado, renueva al creyente a la imagen de Cristo y lo capacita mediante una infusión de su gracia. ¿La gracia de quién? De Cristo. ¿Para qué? Para obedecer a Dios conforme a su palabra. Porque como te he dicho, no es por obstinación, no es por el afán, es porque, como dice el apóstol Pablo, como Dios, me regocijo en mi debilidad, porque cuanto más débil soy, más Cristo se manifiesta en mí. Mira, Gálatas 5 dice así, te voy a leer el libro de Gálatas 5, versículo 16, 22, 23 y 25, vamos a ir saltando. 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vamos a luchar a andar en el Espíritu, mi querido amigo. Mira, el 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23, mansedumbre, templanza.
Contra tales cosas no hay ley. 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Por qué? Porque al tener nuestra fe exclusivamente en Cristo y en lo que Él hizo en la cruz, entonces el Espíritu Santo ya puede crear todo esto en nosotros, ya podemos crecer en esta gracia, porque todo esto es por la gracia de Dios. Te voy a leer el libro de Colosenses 3:10, dice así: y revestíos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va renovando porque tenemos la esperanza en Él. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Se va purificando solo, pero el que no tiene la vista puesta en Cristo no puede ir renovándose. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, mi alma te alaba, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 2, dice así. En todo caso, te invito que entres a nuestro canal porque ya lo tenemos meditado. Pero te voy a leer solo este trozo. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Quién santifica? El Espíritu. Para obedecer. ¿Nos santifica para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Mi querido amigo, esa es la palabra que vengo a compartir contigo hoy. El Señor nos pide ser santos, pero tú y yo no podemos lograrlos por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en este mundo caído es difícil lograr todo esto. Pero el Espíritu Santo nos santifica a través de la palabra. Cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Cristo y en lo que Él hizo en la cruz, entonces estamos dando permiso al Espíritu Santo para que Él haga la obra en nosotros. Que Dios te bendiga muchísimo. Ya tengo a los chicos aquí liándola. Mi querido amigo, esta es la palabra de hoy. Ser santos porque yo soy santo. Y para llegar a ser santos, tenemos que poner nuestros ojos en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Sin esto no podemos llegar a ser santos porque no es por obstinación. No es por nada de lo que tú pienses. No es por nuestras fuerzas, sino por la gracia. Pero la gracia viene cuando ponemos nuestros ojos en Cristo, porque Cristo mismo es la gracia. Y cuando ponemos nuestros ojos en Cristo, el Espíritu Santo tiene libertad ya para hacer todo en nosotros, porque Él es el que nos ayuda en lo que somos débiles. Que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos mañana si Dios quiere. Hasta luego.